Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. El reconocido monje budista del siglo XIX, ya venía dando noticias de Shambhala, la ciudad sagrada y santa por naturaleza, a través del gran comentario sobre el Kalachakra. Y es que todos aquellos buscadores y aventureros del siglo XIX que se encontraban con este tipo de textos, venían construyendo en su mente una idea muy general de esos espacios sagrados, de esos espacios místicos, que nos ayudan precisamente a un encuentro con el potencial y con el servicio humano hacia ese crecimiento como seres verdaderamente espirituales. A través de los años, los sistemas de pensamiento y de filosofía se han convertido en un verdadero patrimonio para la humanidad. En la actualidad, los académicos y los estudiosos ponen sus ojos y el interés sobre esta serie de textos, colocando sobre la mesa verdades, argumentos sobre qué tan claro o qué tan no claro es ese sistema de pensamiento, qué tan real y qué tal no, por ejemplo. Cuando pensamos en Shambhala, pensamos en un lugar sagrado. En anteriores programas ya hemos venido conversando sobre este lugar, sobre esta ciudad sagrada. Hemos abordado el tema desde diferentes ángulos. Hemos hablado desde Shambhala como un lugar físico y hemos tocado el tema de algunos de estos aventureros y de algunos de estos personajes que han construido verdaderas filosofías a través del sistema de pensamiento tibetano. Hemos hablado de Shambhala como un espacio místico en donde se han construido verdaderos criterios sobre la raíz y la génesis del ser humano en el planeta Tierra desde la filosofía. Pero en el día de hoy queremos hablarles desde dos nuevos ángulos sobre Shambhala para terminar este ciclo de programas que le hemos dedicado a este lugar santo por excelencia. Vamos a abordar a Shambhala desde el aspecto espiritual, como filosofía, como punto de partida para así encontrarse como ser humano. Y vamos a hablar de Shambhala también como un aspecto íntimo. Es decir, que estos dos aspectos nos van a llevar a reflexionar sobre elementos externos y elementos internos del ser. Queremos agradecer a las personas que han escuchado nuestras grabaciones, que se han acercado a nuestro canal Ascensión Azul de YouTube. E igualmente, en esta noche quiero presentar una vez más a mi amigo y compañero de panel, Elkin Arturo, quien nos ha acompañado durante todos estos programas y cuyos aportes han sido muy valiosos. Elkin, buenas noches. Buenas noches, Jonfer, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Una vez más, con toda la vitalidad puesta para hablar de este tema y darle continuidad. Sí, es agradable poder culminar y de cierta manera dejar puertas abiertas para que las personas se sigan cuestionando y sigamos reflexionando sobre este tema del Shambhala que, como te digo, nos abre puertas a muchos mundos que tal vez mencionamos por allá cuando hablábamos de las primeras partes del Shambhala físico. Claro. Cuando comenzamos a tomar esbozos y una cantidad de temas que dijimos, bueno, esto en algún momento se debe trabajar y finalmente pues poder continuar con la tarea es agradable.
Sí, es supremamente agradable, aunque ya sabemos, muchos de los temas que hemos tratado son temas muy amplios y cada que hacemos un programa es como hacerle la invitación a la gente de que pueda profundizar más. Sin embargo, nuestro proyecto, y es un proyecto no a un futuro muy lejano, sino más bien muy cercano, es ir tomando elementos que también tienen relación con cada uno de estos programas y que vayan entrelazándose a medida que uno pueda ir profundizando cada vez más sobre diferentes temas. Queremos igualmente en esta noche agradecer a las personas que han hecho ya sus comentarios en nuestro canal. Como decimos, es un proyecto muy nuevo, pero que queremos que efectivamente vaya avanzando y se vayan acercando a colocar sus comentarios. Son verdaderamente importantes para nosotros. Obviamente estarán las sugerencias para mejorar. Nosotros nos preocupamos por investigar, por consultar algunas fuentes para enriquecer estos programas, pero obviamente los comentarios también nos enriquecen a todos y más aún las propuestas. Al final, pues vamos a tener la oportunidad de contestar algunas de estas preguntas, pero desde ya estamos dándole las gracias a las personas que están escuchándonos. Quiero comentarles rápidamente cómo va a ser la dinámica del programa del día de hoy. Primero, pues hemos decidido rescatar de los archivos de nuestros audios unos 20 minutos más o menos de la charla pasada sobre Shambhala, joya y clave mística de Oriente. En esa conversación pues íbamos a dejar por algunos motivos de extensión como 20 minutos de esa charla inédita, pero queremos incluir esos 20 minutos en este programa para darle una continuidad a modo de enlace, para conocer un poco algunos otros conceptos de esa conversación con nuestros otros hermanos, en especial con David Muñoz, que también estuvo ahí conversando con nosotros, y Gloria Velázquez. Así que vamos a tener esos 20 minutos, los vamos a incorporar y son los 20 minutos que las personas van a escuchar en esta primera parte del programa. Luego vamos como segunda parte a tratar, desde donde les dije al comienzo, el tema de Shambhala desde el aspecto espiritual e íntimo. Y al final vamos a tener la oportunidad de contestar una pregunta bien interesante que nos ha hecho un querido compañero, una persona que se ha acercado y que ha venido escuchando nuestros programas. No siendo más, Jonfer, pues arranquemos. Bueno, entonces aquí están los 20 minutos de nuestro programa anterior. Esperemos que los disfruten. Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. Volviendo al punto místico, y menos mal que tocaste este punto porque yo quería hablar sobre ello. Cuando hablábamos del Kalachakra, sí, y de lo que son las profecías de tibetanas, se habla de que Shambhala va a tener 32 reyes. Luego vamos a ver quiénes son esos reyes y cómo es la cosa. Se habla de 32 reyes, dentro de los cuales el último va a ser como la persona que va a equilibrar. O sea, cuando lleguen al 32º rey, el mundo de las personas malignas, por decirlo de alguna manera, según la filosofía tibetana, se va a unir con un solo rey, y va a ser un rey poderoso. ¿Por qué se va a unir? Porque los humanos conquistadores van a ver que ya no hay nada más para conquistar, que han conquistado todo. Esto le sonará muy a Nuevo Orden, ¿cierto? Sí. Entonces ese rey va a encontrar el Shambhala o va a contactarse con ellos. Ahí no vamos a hablar de afinidad. Yo creo que ahí lo que se daría, pues según los tibetanos, es como que el Shambhala por sí mismo se deja ver, se permite dejar contemplar por los humanos, y entonces ese rey va a ir con todos, con ejércitos y con 1000 naciones a atacar al rey del mundo, que sería el rey de Shambhala, el último rey. Y ese último rey va a entrar en una batalla terrible con estos ejércitos y los va a vencer, y después de eso entrará una época de paz y de armonía. Esa es una de las... Como dentro de los mitos tibetanos. Exacto, que hacen alusión obviamente a Shambhala, centro. Exactamente, sí, es una de las profecías que ellos manejan. Entonces ahí está, mira que ahí estamos hablando de equilibrio y una cantidad de cosas. Cuando Shambhala entra en desequilibrio, que en esta profecía lo mencionan así, dicen que cuando llega el 32º rey, es como si Shambhala
por un tiempo dejara como de funcionar o de actuar. Es muy similar a lo que llamamos el apocalipsis, como una época de oscuridad, donde ellos, digamos, se apaciguan o sus actividades aminoran y automáticamente en la tierra se ve reflejado todo eso con maldad, guerras y una cantidad de cosas. Sí. Yo quisiera hacerles una pregunta más a los panelistas. Ya hemos tocado el tema de muchos de estos planos, hemos hablado de los guardianes, hemos hablado un poquitico de la fraternidad blanca, pues de que posiblemente hay una serie de maestros allí que enseñan, así como de adeptos e iniciados que van y se preparan en Shambhala. Hemos redondeado un poco cada una de estos mitos que están asociados de Kala Chakra, como acaba de explicar Elkin. Pero dentro de esta esfera mística, ¿ustedes qué opinan de ubicar a Shambhala o de concebir a Shambhala como un centro de conciencia solar? ¿Qué nos puede decir eso de entender a Shambhala como un centro de conciencia solar? Bueno, frente a eso, a ver, habría que tener en cuenta algunos aspectos. Primero, cuando se nombra como centro, es porque lo estamos determinando de una vez como sí, el centro administrativo del planeta, y al hablar de conciencia solar, estamos hablando de uno de esos planos altísimos, y obviamente estaríamos hablando de una conexión directa con nuestro astro rey a nivel energético. Entonces, para llegar a esos niveles, hablaríamos de estas iniciaciones. Estas iniciaciones las pasaríamos nosotros, como las viviríamos tanto como seres humanos, como individuales, como al nivel de humanidad. Entonces, Shambhala sería como ese punto de contacto con estos niveles de conciencia, y sería el punto a través del cual digamos la energía solar o del centro de nuestro sistema solar se conectaría con nosotros. Entonces, cuando hablamos de iniciaciones, que quiero que se mencione un poquito, estaríamos hablando también de los iniciados como tal. Cada uno, cuando hablamos de iniciado, por la fraternidad blanca y por varios de estos maestros, aquí puede salir en escena un personaje muy importante que es considerado el iniciador realmente, por naturaleza, o quien inicia a través de esas ceremonias y de estos grandes cetros de luz, es considerado Sanat Kumara. Para muchos uno de los grandes señores de la llama, uno de esos grandes Kumaras, ¿sí? Porque hablabas de 32 reyes, pero en cambio hay una esfera espiritual que habla de Shambhala, de estos maestros que se preocupan por la situación planetaria, y parte de esos maestros serían los famosos Kumaras, ¿sí? Ahora Kumara sale como a escena, y es uno de esos grandes iniciadores, es el iniciador por excelencia de esas grandes jerarquías o de esas grandes responsabilidades para muchos de estos caminantes espirituales, y que tienen a su vez la responsabilidad de transmitir ese fuego solar, esa característica solar para el crecimiento y para el beneficio de la humanidad. Sí, John, pero inclusive ahora que mencionabas a Sanat Kumara como iniciador, no sé, me entró una duda hablaste ahorita de Blavatsky, y Blavatsky dentro de sus, dentro de las personas que se unieron a la teosofía, no sé, no estoy seguro, me confirma si es verdad. Nicolás Roderich creo que perteneció a la teosofía, fue iniciado en la teosofía. La verdad no tengo el dato, la verdad yo no tengo el dato no, hay muchos autores que realmente tienen una afinidad y que se inicia, Alice Vale, y hay muchos, pues la teosofía es una corriente que, como hemos venido hablando, toma el tema de la jerarquía espiritual como jerarquía, habla de la gran fraternidad blanca, todo desde un tema muy místico, y hay muchos autores, o sea, realmente es una de esas corrientes de conocimiento. Obviamente, como todo, hay que hacer todo un proceso de depuración, pero tomando un poquitico lo de Nicolás Roerich sí cumplió como con un trabajo y una conexión, digámoslo, no sé qué tan consciente o inconsciente con la jerarquía, pero hay muchos autores. No sé de pronto a qué autor quiere llegar o por qué tocar el tema ahorita de Nicolás Roerich. No, lo mencionara porque, no sé, no creo que no fue. Uno de los autores que has mencionado fue, precisamente abordó el Shambhala desde la teosofía. Claro. Y la teosofía, cuando pues comenzó con la línea de la gnosis, y cuando hablamos de la gnosis, Samal Aungor también habla de las iniciaciones,
Entonces era por esto, por llegar a los puntos de lo que son las iniciaciones como tal. Entonces, para poder acercarse a estos estados elevados de vibración, cada individuo debe, digamos, cada guardián que nos encontramos, porque son muchos, nos pone pruebas, y esas pruebas son esas iniciaciones que vamos pasando como individuos, lo mismo como humanidad como tal. Sí, Cuando hablabas de Shambhala como centro solar, primero, para decir que Shambhala es el centro solar, tenemos que aceptar entonces en ese sentido un centro de conciencia solar. Exacto. Entonces, pero cuando hablamos de Sanat Kumara, tengo entendido que Sanat Kumara se manifiesta, pues así lo tenía entendido, se manifiesta como de sol en sol, se va como desdoblando también para poder manifestarse en estos planos. Entonces, por ende, sería como lo que llamarían el señor del mundo, el que guía este mundo. Inclusive entre los mitos tibetanos hablaban de que si mirabas el centro, cuando hablan de Shambhala espiritual, decían que Shambhala está en el núcleo del planeta, no era físico, era un punto, digamos un sol interno dentro del planeta, y Shambhala brillaba eternamente ahí adentro. Y si te acercabas veías espejos negros que brillaban en ese núcleo, en ese sol central del planeta, o cristales negros. No sé exactamente a qué se referían los tibetanos con esto, pero decían que si podías y si eras capaz de mirar en uno de esos cristales negros, podrías ver el futuro del planeta Tierra como humanidad, como planeta como tal. Porque desde Shambhala digamos, se preparaba y se podía planear todo ese futuro, y uno podía acceder a él a través de este sol central, por decirlo de alguna manera. Ahí estaríamos hablando también de, digamos, como de unos registros acásicos o algo similar. Sí, yo creo que sería más como cuando John Fer hablaba de los niveles, estaríamos hablando de los niveles átmicos o como dentro del ser humano lo que llamamos la parte kármica. Son niveles muy altos donde, digamos, si en el ser humano existe un yo superior que, digamos, te puede planear una especie de futuro, que eso después lo debatiremos, entonces como humanidad también existiría un lugar, un punto donde hay un concilio, donde se hacen esos concilios y se puede planear un futuro para todo el planeta. Entonces no sería, digamos, un acásico del pasado, sino un acásico del futuro. Aquí estamos ya jugando con el tiempo. Eso lo hablaríamos de que este ser que es el que salta de sol en sol, sería el que estaría, eso sería como un regente planetario. Sí, efectivamente. John, pero contanos un poquito de lo que investigaste sobre Sanat Kumara y su función en Shambhala. Bueno, hay varias funciones como tal. O sea, Sanat Kumara es considerado un personaje supremamente importante cuando tocamos el tema de Shambhala y cuando tocamos el tema de estas expresiones espirituales. Obviamente es uno de esos grandes iniciadores a nivel espiritual, por llamarlo de alguna manera. Obviamente como que este nivel de responsabilidad se va transformando dentro de Shambhala, pero es uno de esos seres que, digamos, sentó las bases para un crecimiento espiritual, dado el caso de uno estudiar como esa literatura esotérica. Él tiene un símbolo muy curioso, es una estrella, realmente son tres triángulos, obviamente es una estrella, forman una estrella en perfecto equilibrio de 9 puntas. En el centro hay un triángulo, y dentro de ese triángulo central, en el centro de ese triángulo central, perdón por la expresión, hay una estrella de 5 puntas. Ese es el símbolo de Sanat Kumara, como uno de esos grandes guías, digámoslo así, de la humanidad, y por ende una de las grandes cabezas de la fraternidad blanca. Creo que hablan del cetro de poder. Claro, el cetro de poder es, yo diría que el talismán, uno de los grandes talismanes. Él es considerado uno de los grandes hierofantes, iniciadores. Decir de que es un cetro como tal es como lo podríamos nosotros entender, pero estamos hablando de situaciones muy elevadas, en donde a través de esos cetros de poder se canalizan energías para el planeta Tierra que tienen una función muy específica, y a la vez sirve de contacto iniciador. Cuando John Fernando se refiere a de que el cetro de poder no necesariamente es un cetro, voy a hacer la analogía de pronto con las personas que en su niñez vieron a He-Man. He-Man tenía una espada, la espada de Grayskull,
y él decía, yo tengo el poder, y la espada pues le daba todo el poder. En muchos, digamos, ocultistas, no, digamos más bien espiritualistas, han tomado han, digamos, adaptado esta historia de He-Man con la espada de Grayskull al poder del verbo. En el caso de He-Man, cuando él dice yo tengo el poder, es porque lo está verbalizando y eso es lo que le da poder. Entonces, cuando hablamos del cetro de poder, y John Fernando se refiere a que no es un cetro físico, sino que es algo, una energía, vibración o otro nivel, que es lo que le da ese poder, y él con ese cetro tiene unas cualidades. No sé si recordás alguna de John Fernando en estos momentos. Yo diría que las principales cualidades es de la expresión de este tipo de energía hacia los diferentes reinos del planeta para su desarrollo, para canalizar, digámoslo así, gran parte de ese tipo de energía espiritual y solar, y a la cual pueden acceder grandes adeptos o grandes iniciados precisamente para continuar con esa obra. Es una obra creativa, es una obra de trascendencia espiritual, es una obra de crecimiento evolutivo para el planeta Tierra, y es una obra que, o una de las funciones, cuando hablo de obra, hablo más bien de funciones, abre la capacidad precisamente de la humanidad para trascender y para crecer. Yo quisiera hacerles una pregunta también para colocarlo aquí sobre la mesa, y es, ya que estamos tocando cada uno de estos tips a nivel espiritual, ¿cómo podríamos describir a Shambhala como un centro o como un lugar? Ya hemos definido que Shambhala es considerado un centro como tal frente a la actividad espiritual humana. ¿Qué tan importante es Shambhala para potenciar esa actividad espiritual humana? No sé qué opina Elkin, Gloria, David. Bueno, frente a lo que planteas, cuando hablamos de centro administrativo, yo lo relacionaría, digamos, como mencionábamos, la Casa Blanca. Es como si la Casa Blanca dijera, bueno, el día de hoy vamos a comenzar durante 6 meses a trabajar solo con la educación del país, y y dentro de 6 meses vamos a trabajar solo, digamos, con la salud. Entonces creo que a ese nivel Shambhala tiene mucho peso sobre lo que ocurre en el planeta cuando hablamos de ese paso a esa conciencia solar, porque ellos son los que directamente están tomando esas decisiones, y nosotros, muchas personas dirán, bueno, pero ¿cómo así que toman esas decisiones? Y nosotros, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Qué pasa? Todo esto ocurre a niveles muy sutiles. Entonces, cuando, digamos, en Shambhala, si lo tomamos como el centro del planeta y la parte administrativa espiritual, toma una decisión, por ejemplo, bueno, en Sudamérica se va a trabajar sobre lo que es digamos, la opulencia. Van a comenzar a disfrutar de mucha abundancia de comida. Entonces, ¿qué pasaría? Se moverían los devas de la naturaleza, discúlpame, yo lo llevaría a términos sí de cierto tipo de energías, de movimiento energético, de trascendencia, que está disponible para todos, en donde se empiezan a generar esas afinidades. Exacto, como te digo, o sea, como ahí tendríamos que hablar del plan cósmico, que eso es otro cuento, pero es algo... sí, es como si Shambhala estuviera, cuando ayer lo mencionábamos, es como si en Shambhala ellos conocieran el plan universal de alguna manera, y dijeran, bueno, entonces si este es el plan, entonces nosotros ¿cómo vamos a abordarlo? ¿Cómo vamos a colaborar? Ellos entrarían en vibración, en consonancia con los devas de la naturaleza, a dirigir. Exacto. Retomar el ejemplo que tenías, por ejemplo, de Sudamérica, de lo que... Exacto, pero no es que dirijan, digamos, con órdenes, sino que es una coordinación, como mencionaba John Fernando ahora, es horizontal. Entonces entrarían a coordinarse a través de consonancia vibratoria, y entonces digamos que, por poner un ejemplo más físico, la tierra aquí en Sudamérica comenzaría a ser muy fértil, las vacas darían mucha leche, y podríamos vivir, digamos, 10, 15 años de mucha opulencia, y después se tomaría otra decisión, y entonces cambiaría la vibración que estamos manejando para ir a otro paso, digamos, a otro estado iniciático, donde se aprenderían digamos, se tendrían nuevas experiencias evolutivas.
No sé, Gloria, ¿qué más me Yo, puedo aportar? Ah, bueno, David. yo quisiera simplemente decir algo ahí, pues no sé, me sale también la duda con el ejemplo que pones. Digamos que ellos son un gobierno interno que gobierna internamente, valga la redundancia. Cuando ellos hacen esto, toman estas decisiones, según el ejemplo pues que acabas de colocar, listo, digamos que ellos decían, bueno, vamos a darle mucha opulencia a este sector, a un sector de Sudamérica, digamos al país Colombia, le vamos a dar mucha abundancia a este país en sus productos, listo. Se empiezan todas las parafernalia, todo desde los DEVA, de los elementales hasta el elemental más ínfimo, a trabajar para ese motivo. Pero resulta que, yo digo, ellos toman sus decisiones, pero si los humanos como tal, o sea, nosotros no queremos eso, si nosotros estamos ranchados y queremos, no, es que estamos en una parte pobre, esto acá no va a subir, y entonces con nuestra energía lo queremos cambiar, ¿qué pasaría? O sea, ellos, ¿cómo toman las decisiones, digamos, basados en lo que nosotros queremos? Porque nosotros podemos querer una cosa muy diferente a lo que ellos quieren para nosotros internamente, ¿cierto? O sea, lo hablo desde el punto de la inconsciencia. Que nosotros podemos decir una cosa siendo inconscientes, ellos quieren una cosa con conciencia, pero ¿qué pasaría entonces en ese choque de energías y ideas de la parte física que nosotros manejamos a la parte etérica o Es muy energética curioso y que hay ellos que hacer manejan? una salvedad ahí, es que cuando hablas de un gobierno interno, pues obviamente ahorita ha sido un término muy de polémica, obviamente por la cantidad de temas que están en la red y en cada uno de estos medios que hablan precisamente de esos gobiernos secretos o gobiernos detrás del telón. Yo diría que más que tomar unas decisiones para aplicarlas hacia la humanidad por encima de la voluntad de la humanidad como tal, ellos se encargan es de la recepción energética dentro de los ciclos, del movimiento natural de nuestro universo directo, de nuestro sistema solar y del universo, y traen esa energía para beneficio de la humanidad. Más que sencillamente tomar decisiones al margen de una humanidad, o que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Desde mi concepto, realmente el trabajo de la fraternidad blanca es saber canalizar la energía de una forma consciente a partir de que nosotros como humanidad terminamos siendo muy inconscientes, sobre todo en este ciclo, porque si vamos a hablar de la antigüedad, los antiguos druidas, los antiguos, por llamarlo así, utilizo este término, los chamanes de la antigüedad, tenían una afinidad muy clara con la lectura de los ciclos de la naturaleza y conocían la energía que se movía. Antes de yo mencionar de que es un gobierno que toma decisiones políticas o administrativas para el plano Tierra, ellos saben qué es lo que le puede causar al planeta Tierra cierto tipo de movimiento, porque están enfrentando una cantidad de situaciones y saben traer más bien esa energía acá. Yo diría de pronto, Dame un segundo. yo diría de pronto que igual la energía llega, ya que de pronto nosotros como seres humanos bloqueemos el proceso, o sea, que igual bloqueemos pues como ese proceso, pero aún así la energía llega. ¿Por qué? Porque igual también hay pues como ese nivel de conciencia. O sea, el nivel de conciencia de ellos es un nivel altísimo. Nosotros somos seres inconscientes, que no entenderíamos la situación. Entonces, claro, con nuestro proceder y con nuestras cosas, bloquearíamos ese proceso. Pero no tendríamos cómo evadirlo, pues, como definitivamente. Sobre todo, pues, como con el nivel de conciencia que nosotros manejamos, no. O sea, la energía igual llegaría. Frente a lo que menciona Gloria y John Fernando, estoy muy de acuerdo. Lo que pasa, David, es que cuando hablamos de conciencia y estos estados pues tan elevados, nosotros confundimos las cosas. No es que digamos allá digan, bueno, vamos a hacer que en Sudamérica haya mucha opulencia. No es que sea una decisión tomada, es más bien, como dijimos, una coordinación. Hablamos, lo voy a tratar de poner en otros términos. En el centro solar, digamos que es el cuerpo general de nosotros, viene una energía que es solar, y que nos lleva hacia cierto camino evolutivo. Entonces, Shambhala la canaliza, la transforma, la adapta y la reenvía, transformándola para que el planeta la asimile, como si fuera un aparato digestivo energético, por decirlo de alguna manera. El planeta, como planeta, comienza a digerir todo esto y a transformarse así mismo. Entonces, si vos sos una persona que, digamos, ejercita solo el brazo derecho, entonces las células de tu brazo derecho van a cambiar en comparación con las de tu brazo izquierdo. Van a seguir siendo parte del mismo cuerpo y igual van a transformarse,
no importa lo que las células piensen, en su estado de conciencia, porque vos que sos el ser completo, sabes lo que está pasando. Entonces nosotros como individuos de Sudamérica, de Colombia, por más negativo que pensemos, digamos, si en tu jardín crecen cientos y miles de árboles de tomate y todos los días te quejas de la vida, es porque tienes ese libre albedrío, esa libertad de estar en ese estado de inconsciencia y de vivir la vida de esa manera. No quiere decir que no te esté llegando cierta vibración y cierta energía, y que igual estás viviendo la experiencia, y que de todas maneras tus partes superiores, que eso lo vamos a ver de pronto mañana cuando hablemos de la parte individual, van a estar en concordancia con esa energía venida desde Shambhala. Entonces siempre va a haber una coordinación. Que vos como una célula más inconsciente no lo entendas, no quiere decir que todas tus partes superiores no estén vibrando y estén acordes con Shambhala. Entonces no es que Shambhala haya puesto una ley o dicho vamos a hacer esto en Sudamérica, por ejemplo, sino que cuando ya lo hicieron, estamos hablando fuera del tiempo, es porque tu real ser y tus partes superiores también lo entendieron y lo aceptaron. O sea, funciona como una red. Acuérdense que hablamos de que Shambhala y todos estos puntos es una red energética tremenda y que estamos conectados al sol. Yo lo tomaría y lo entendería de esa manera. Sí, me parece muy lógico. Sí, bueno, John, pero yo creo que comentándonos unos puntos pues más, digamos, de retoque de lo que es la parte humana, ya que tocaste esa parte, para que mañana trabajemos esa parte individual. Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. Bueno, acabamos de escuchar estos minutos que nos enlazan esencialmente con el tema místico, y vamos a partir del tema espiritual e íntimo sobre Shambhala. Acabamos de hablar sobre algunos aspectos que son importantes, por ejemplo desde el Señor del Mundo, como es conocido desde las tradiciones orientales, desde el concepto o el nombre de Sanat Kumara como uno de esos líderes, digámoslo así, espirituales dentro de la jerarquía de la fraternidad blanca. Ese concepto de la fraternidad blanca es muy tomado desde el aspecto místico de Shambhala, desde el aspecto espiritual de esos iniciados de las escuelas de misterios, especialmente incluso desde el comienzo de elementos o bases como la teosofía, pasando hasta por las experiencias personales de muchas personas que se han aventurado a escribir de este tema. Pero para continuar con nuestro tema y más aún abarcando el aspecto espiritual, yo quiero inicialmente hablar de una persona que tiene una vida muy curiosa y que abrió una perspectiva un poco diferente en Occidente sobre el concepto de Shambhala. Pido inicialmente disculpas porque obviamente la pronunciación del nombre es un poco complejo, pero igualmente nos vamos a aventurar a conocerlo como tal. Estoy hablando de Chogyam Trungpa Rinpoche. Él es, digamos, un monje tibetano o un religioso tibetano, nacido precisamente en 1939, y es reconocido inicialmente como la 11ª reencarnación de los Trungpa. Digamos que es un linaje muy importante, algo muy, muy trascendental. Hablamos, por ejemplo, del Dalai Lama, que es una de las figuras, o quizás la figura más importante dentro del budismo tibetano, como su líder. Pero al hablar de estos líderes a nivel espiritual, como los Trungpa, nos estamos acercando a seres que, según la tradición tibetana, han tenido la posibilidad de encarnar varias veces para que a través de su sabiduría y de su conocimiento estructuren lo que llaman de alguna forma las escuelas de ese budismo. Es por ello que los Trungpa, precisamente, son líderes del linaje Kangyu, y es una de las 4 escuelas principales del budismo tibetano. Digamos que es una de las grandes vertientes. Así que este personaje ha tenido la oportunidad de acercarse a Occidente por múltiples circunstancias. Él tiene que huir precisamente del Tíbet en 1959, después de una extensa preparación y de tener su responsabilidad muy clara como una persona de carácter filosófico dentro de su cultura. Tiene que huir
precisamente por la presión de los chinos en esa zona, en ese país. Eso fue después de la invasión. Exactamente, fue después de la invasión. Él sale precisamente del Tíbet, algo muy similar a lo que mencionábamos cuando tocábamos el tema de Lobsang Rampa, solo que en este caso estamos hablando de alguien que efectivamente es un monje tibetano que debe salir precisamente y se incorpora en otros países, como por ejemplo lo es Inglaterra, porque tiene la oportunidad precisamente de estudiar allí. En el 63, Trungpa Rinpoche viaja a Inglaterra, obtiene una beca y trabaja o se dedica fácilmente a la filosofía de las bellas artes en la Universidad de Oxford. De ahí en el 68 él viaja a Escocia y desde allí él comienza un trabajo muy claro con una escuela de meditación, ¿sí? Es esencial en la práctica del budismo tibetano en Occidente el trabajo de este personaje, que a la vez también es muy controvertida su historia, pero que deja un mensaje muy interesante y con quien he tenido la oportunidad de venir revisando sus obras. Luego, él en 1969 comienza una serie de publicaciones y una serie de libros esencialmente, como por ejemplo La meditación en acción, es una de las obras bien importantes, y después de allí él comienza una serie de escritos y de trabajos de una forma más esencial. Estamos hablando de 1966, donde él publica el primer libro, digámoslo así, que viene a ser como una especie de autobiografía. Pero en el 69 él ya toca, digámoslo así, en su segundo texto, en su segundo libro, Meditación en Acción, una filosofía ya mucho más clara sobre lo que él quería expresar de ese conocimiento y de esa filosofía que manejaban o que manejan los monjes budistas dentro de la religiosidad. Pero la historia realmente de él va de la mano de un montón de sucesos. Por ejemplo, se dice que él tiene un accidente que lo hace realmente poner los pies sobre la tierra. Es decir, que él mismo reconoce que se venía dejando llevar por los aspectos del mundo, por los aspectos cotidianos, incluso por los aspectos que a cualquiera de nosotros nos pueden jalar desde el mismo occidente. O sea, desde llevar una vida común hasta encontrarse con los aspectos sociales naturales. Así que ese accidente lo lleva a que él verdaderamente se centre y lo lleve verdaderamente a direccionar su trabajo, que es comenzar a escribir, y lleva a cabo una obra muy importante que tiene que ver con Shambhala a partir de dicho suceso. Uno de esos libros supremamente importantes se llama precisamente, publicado en el 84, Shambhala, la senda sagrada del guerrero. Digámoslo así, que es una génesis del trabajo de este personaje, y lo lleva a partir de allí, de esa recopilación de escritos, a ir fundando o a ir formando una escuela muy importante que tiene que ver con el conocimiento espiritual de Shambhala, ¿sí? Es precisamente esta obra, Shambhala, la senda sagrada del guerrero, la que nos permite identificar el punto de vista o la esencia del conocimiento de este personaje tan interesante en Occidente. Así que en estos momentos pues existen escuelas y cierto nivel de filosofía que nos llevan a creer y a pensar de que efectivamente hay un trabajo interno para reconocer a Shambhala. Y es con ello que efectivamente vemos cómo hay una visión totalmente espiritual sobre Shambhala. Entonces partamos de este aspecto. Lo primero que nos transmite obviamente este monje, Chögyam Trungpa Rinpoche, es que la senda del guerrero o el camino del guerrero es realmente el camino de la valentía. Ya lo hemos visto en algunas otras filosofías, es verdad, Elkin. ¿Recuerdas, por ejemplo, a Carlos Castaneda? Carlos Castaneda, Paulo Coelho con el Guerrero de la Luz. Sí, o sea, realmente siempre que se ha hablado de seguir un camino espiritual, es una senda que no, como llaman, el camino estrecho en el cristianismo. Es más bien como el camino difícil, piedras, pero el que yo lo llamaría el camino de la sobriedad. Y entonces
como es más cómodo estar embriagados y dormidos, por eso se nos hace un poquito difícil, pero realmente no es que sea tampoco tan difícil. No, no es tampoco tan difícil, sino que como dices, tiene uno que estar sobrio, despierto, estar atento, y efectivamente es lo que uno va encontrando en algunos de estos escritos, precisamente que nos dejan estos personajes y que nos hablan de Shambhala como esa senda del guerrero. Y me parece muy pertinente lo que vienes diciendo, porque precisamente Trungpa no centra sus enseñanzas esencialmente en el Kala Chakra, como tuvimos la oportunidad de hablar y de profundizar en él en programas anteriores, sino que se nutre más bien de esos principios elevados de la conducta humana, de estar atentos verdaderamente en nuestro camino y de reconocer esencialmente hacia dónde vamos. John, pues recuérdale un poquito a la gente que de pronto escucha por primera vez el programa, que es el Kala Chakra. Bueno, a grandes rasgos, tuvimos la oportunidad de hablar un poco sobre el Kala Chakra. El Kala Chakra corresponde a algunas de las profecías budistas tibetanas que hablan precisamente de Shambhala. En el Kala Chakra podemos encontrar en esa serie de cantos o de escritos, por denominarlos de alguna forma, elementos que nos llevan a reconocer a Shambhala como un sitio que existe. Obviamente hablan desde una jerarquía espiritual, en aquel lugar mítico, en aquel lugar sagrado, que en algún momento van a ayudar a la humanidad en los procesos difíciles y en los procesos duros que podamos enfrentar. El Kala Chakra es un documento o es una serie de mitos, digámoslo así, por colocarle algún término, muy esenciales del budismo tibetano. Muchas gracias, John Fernando. Bueno, sí, continuando con lo del Shambhala espiritual, siempre que hablemos del espíritu, estamos hablando de un camino que es, como decíamos en el cristianismo antiguo y el tradicional, es el mundo de un más allá. Es más allá en el sentido en que no tiene que ver directamente con las preocupaciones cotidianas del trabajo, del dinero, pero sí influye directamente sobre estas, ya que es imposible hablar de espiritualidad y aislar nuestra vida cotidiana de ello. Exactamente lo que plantea Selkin es una de las bases de lo que Trungpa empieza a expresar en Occidente. Es no anular nuestra vida, sino aprender a ser sobrios dentro de nuestra propia vida, precisamente para encontrar esa sabiduría lumínica de lo que es Shambhala como tal. Sí, en el camino, digamos, en ese camino senda estrecha, siempre se dice, inclusive creo que el manual del guerrero de la luz, siempre se está al filo de la navaja, siempre estamos caminando como entre dos mundos. Entonces, para muchas personas y realmente para todos es difícil decir que se va a llevar una doble vida. Y es que no se trata de llevar una vida espiritual o una vida material, sino de unificar, y es ahí donde se convierte en un arte realmente el vivir y la búsqueda de este Shambhala. Por eso es que es tan, digamos, inaccesible, entre comillas, porque el unificar tu parte espiritual con tu parte humana y convertirla en una filosofía de vida propia no es fácil para ninguno de nosotros, sobre todo con la cantidad de prejuicios que nosotros traemos desde la niñez. Claro, exactamente. Y sí que venimos con una cantidad de cosas. Yo diría que Trungpa, a partir de sus escritos, nos ayuda realmente como a encontrar algunos aspectos de bases filosóficas que nos ayudan a identificar de que obviamente Shambhala va más allá. Yo quiero citar en este momento, Elkin, dame un segundo, tomo una primera cita de la obra de este personaje que se llama Shambhala, la senda sagrada del guerrero, de 1984, como lo mencionaba, y voy a citar una parte con el que se abre precisamente el primer capítulo, que se llama Crear una sociedad iluminada. Dice así, abro comillas: las enseñanzas Shambhala se fundan sobre la premisa de que hay una sabiduría humana básica que puede ayudarnos a resolver los problemas del mundo. Esta sabiduría no es propia de ninguna cultura o religión determinada, no viene solamente de Oriente ni Occidente, es más bien una tradición de los seres humanos en su condición de guerreros que ha existido en muchas culturas y en muchos momentos a lo largo de la historia. Cierro comillas.
Mira qué tan interesante y profunda lo que él dice, o sea, ya él empieza a desdibujar unas líneas de lo que es Occidente y Oriente Sí, para hablar esencialmente de esa sabiduría básica humana que nos lleva a reconocer efectivamente de que hay un conocimiento en nosotros y que si vemos ese conocimiento en nosotros, que es patrimonio realmente de nuestra experiencia en el plano tierra, vamos a tener la oportunidad de encontrar aspectos sutiles que nos ayudan a trascender hacia lo que podríamos denominar una sociedad iluminada o a lo que podríamos denominar como un Shambhala espiritual. claro, ¿no? Y la repercusión de lo que está diciendo ahí, porque es que no es solo eso, o sea, existen algunas filosofías que de pronto se tienden a inclinar un poco más en el aspecto material, sin ser esto malo. Tengan en cuenta que no estoy juzgándolo, sino simplemente señalando un punto, y es que cuando hablamos de la parte material, entonces digamos, en el caso de la reencarnación, a veces explican de que las habilidades y las cosas que se ven en estos casos de supuestos reencarnados que despiertan habilidades extrañas es porque su ADN de cierta manera tiene grabado esa información, así como el hijo de un artista tiene un ADN con ciertas tendencias artísticas y cierta facilidad para esta arte. Claro que eso tiene unos saltos generacionales, pero en el caso de lo que acaba de mencionar el autor, es que cuando él dice que es innato, de cierta manera, seas occidental, oriental, como lo mismo John Fernando lo señala, e históricamente, porque está mencionando un punto, ya estamos hablando de antroposofía histórica del hombre, todos tenemos esa capacidad de acceder a estas puertas y estos lugares místicos y espirituales, seas Claro, quien seas. no estamos tan separados realmente de ellos, perdóname que te interrumpa Claro. un segundo, Elkin, sin querer quitarte pues obviamente la idea, Sí. es que él nos da la posibilidad de que el acceder a Shambhala realmente no es un lugar tan alejado de nosotros ni tan difícil, realmente es encontrar nuestra esencia y reconocer esa esencia para poder inicialmente acceder a su medida a estas realidades. Exacto, es que ahí es donde hablamos, a ver, de qué está compuesto el ser humano. O sea, cuando nosotros accedemos a Shambhala, a ver, y este punto me parece importante que lo analicemos, se habló primero de un Shambhala físico. Claro. Y originalmente, históricamente, los primeros buscadores buscaban físicamente el Shambhala y acceder a él a través de puertas y túneles intraterrenos. Sí. Hablamos luego de que existe un Shambhala místico y entonces existen unos rituales y buscamos abrir puertas interdimensionales, bueno, mágicas, ¿no? Porque cuando hablamos de místico, son puertas mágicas que nos van a llevar a este lugar mágico. Y ahora que hablamos de un Shambhala espiritual, entonces estamos diciendo que podemos entrar tanto físicamente a través de estas puertas mágicas o físicas como espiritualmente. Entonces somos un compendio completo de un ser que no es solo materia, no es solo espíritu, no es solo energía mágica, y que aparte de eso trae consigo algo. Y si estamos hablando de que no necesariamente está grabado en el ADN, porque no todos compartimos todas las mismas cadenas de ADN, sí tenemos unos ciertos lineamientos desde los principios del hombre, pero realmente ya están muy separados en muchos sentidos y hay muchas mutaciones. Entonces hay algo más que trae el hombre, que trae la humanidad como tal, y que viene latente en todos los seres vivientes, por decirlo de alguna manera, porque aquí nos estamos refiriendo solo a los seres humanos, pero hay que tener en cuenta que en el Tíbet y en estos países orientales los animales son sagrados, no todos en específico. Por ejemplo, sabemos que las vacas, ¿cierto? Tenemos algunos animales que digamos ellos veneran de cierta manera, y estos seres también ingresan a estos portales mágicos y también son guías. Inclusive, como decíamos cuando hablamos del Lobsang Rampa, en el caso de los gatos nos toman como vigilantes de nosotros. Exacto. Entonces, cuando hablamos de un Shambhala místico al que podemos acceder, es porque existe algo más allá de nuestra herencia genética, mágica, de los círculos o las historias y mitos. Exacto, que exista, porque cuando veamos lo de las sectas y otro tipo de
de círculos mágicos. En otros programas veremos que existen como ciertas limitaciones a veces de que si mi línea de sangre no es una línea como decirlo de magos, no puedo acceder a ciertas esferas. Pues en este caso el autor nos está diciendo que efectivamente, independientemente de seas negro, blanco, alto, bajito, perro u hombre, puedes acceder a ciertas esferas. Camino espiritual y a esas esferas. Exacto. Hay algo que Trungpa toma en sus libros. Obviamente Trungpa se basa en esa experiencia espiritual para acceder a Shambhala, pero tampoco niega la posibilidad y hace algunos comentarios sobre la existencia real de este mundo. O sea, a la medida en que hemos visto como las 4 visiones que tenemos sobre Shambhala, hay un punto de convergencia entre cada una de las visiones. Hay un punto de convergencia entre lo físico con lo místico, entre lo físico místico con lo espiritual, e incluso lo místico espiritual con lo íntimo. Yo quiero citarte algo, incluso parte de lo que él menciona en su libro, no deja de lado los comentarios sobre el Kalachakra, como lo mencionamos anteriormente, de uno de los maestros budistas del siglo XIX, Mipham, perdón por la expresión, Mipham. Fue un monje o un maestro budista muy renombrado en el siglo XIX, que hace un extenso comentario sobre el Kalachakra, lo llama el gran comentario sobre el Kalachakra, y precisamente se aventura este monje budista del siglo XIX a darle un sentido físico, a mencionarte que efectivamente existe el palacio de los regents imperiales del Shambhala, de todos estos grandes personajes que habla y que reza los mitos y la tradición budista. Pero quiero citarte rápido otro elemento que dice él más adelante, abro comillas: de hecho, entre muchos maestros del budismo tibetano existe una larga tradición que considera el reino de Shambhala no como un lugar físico, y esto es muy importante, sino como el fundamento o raíz de la cordura y el estado de vigilia que existe en forma potencial en todo ser humano. Desde ese punto de vista, no tiene entonces importancia que se sepa con exactitud si el reino de Shambhala es realidad o ficción. Lo que importa es que reconozcamos y emulemos el ideal que representa, el de una sociedad iluminada. Cierro comillas. Bueno, aquí de una vez estamos hablando ya de lo que de pronto tocaríamos un poco la parte del íntimo que más adelante vamos a profundizar, porque cuando hablamos de la humanidad iluminada, para llegar a esa iluminación, estamos hablando de esa intimidad con estos espacios. Claro. En el caso pues de lo que acabas de mencionar, lo veo como eso, o sea, es esa unificación interna que tiene el ser humano, como ya lo acabamos de mencionar, latente. Pero hablaste de algo muy importante, es que mencionan como un palacio. Al Shambhala siempre lo han mostrado como una ciudad, digamos, entre mágica, espiritual, extraña, pero cuando se habla de palacios, de castillos y de todo este tipo de cosas, siempre hay que tener en cuenta que son lugares como protegidos, como blindados de cierta manera, y esto se debe a unas razones específicas. Y es que para acceder a estos lugares se deben seguir algunos pasos. Esos pasos no son lineales, mucho ojo, porque muchos libros les van a decir, muchos autores, muchas personas, que uno debe seguir ciertos pasos específicos para llegar al Shambhala. Y más adelante, cuando respondamos una pregunta que nos hicieron por ahí, vamos a ver que no es que esos pasos sean lineales, pero sí existen como un esquema a seguir que, digamos, nos puede llevar a esa iluminación shambálica, por decirlo de alguna manera. Invento aquí un criterio, pero es a eso como a lo que quiero llegar, es esa visión que nos plantea él de ese castillo interno, de cierta manera, porque es eso lo que nos está planteando, una iluminación interna y global. Efectivamente hay elementos que ellos dejan entrever dentro de esta filosofía. Por ejemplo, cuando hablamos al comienzo del camino del guerrero, es efectivamente llevar
a esa práctica del guerrero no bajo el hecho de hacer la guerra. Él dice que efectivamente el hecho de hacer la guerra es el mal que nos ha llevado a generar enfermedades en nuestra sociedad. Hablar de hacer el guerrero es precisamente encontrar ese camino de la valentía, de enfrentar nuestra realidad, de enfrentar nuestro mundo cotidiano. Es no anular nuestro mundo, pero sí enfrentarlo precisamente para corregir lo que en esencia debemos corregir como personas y como individuos en el marco de una sociedad para mejorar. Él dice, es importante ayudar al mundo, pero obviamente para ayudar al mundo primero tenemos que empezar a reconocer nuestros aspectos para ofrecerle al mundo. Es ser conscientes de que tenemos realmente para ofrecer, cuáles y hacia dónde apuntamos realmente nuestras cualidades. A partir de eso que él dice, ser conscientes de ese conocimiento, de ese aspecto espiritual, de esa sabiduría básica humana. Si nosotros cruzamos realmente con valentía la línea de nosotros mismos para encontrar en sí mismo la sabiduría básica que está en mi corazón, plantea Trungpa, o me da la impresión de que en sus textos nos lleva a creer de que verdaderamente podemos reconocer en nosotros un conocimiento que lo podemos expresar. Él tuvo una experiencia dura, el choque lo llevó a centrarse precisamente para organizar su vida en muchos aspectos y para llevar a cabo su labor y para escribir sobre cada una de estas filosofías. En cierta medida, me atrevo a decir de que él logró tocar a partir de esas experiencias la sabiduría básica que traía para cumplir precisamente con su labor desde su tradición como uno de los principales Trungpa, el 11º Trungpa, de llevar a cabo este conocimiento y de darlo a conocer. Aquí acabas de mencionar un punto bien importante cuando hablabas de esto del camino del guerrero y de hacer la guerra, y es que nosotros constantemente e inconscientemente estamos en guerra, y esa guerra no es necesariamente con aspectos externos de nuestra vida, sino que precisamente es con partes internas de nosotros. Cuando veamos en algún momento las enfermedades y la parte psicosomática de las personas, vamos a entender un poquito más ampliamente este término, pero realmente el problema de acceder al Shambhala es esa falta de unificación de nosotros mismos, de unificar, como mencionamos antes, nuestra vida cotidiana, como decía John Fernando hace unos momentos, nuestros esfuerzos, mirar hacia dónde los estamos llevando conscientemente, sobriamente, y unificarlos hacia ese deseo y esa fuerza latente espiritual que viene grabado en todos nosotros desde que nacemos, desde antes de nacer, y que nos jala a un despertar, como mencionaba el autor, a una iluminación, de cierta manera. Entonces, cuando hablamos de estas guerras, o sea, nosotros realmente tenemos guerras, y unas guerras tenaces en nuestro interior. Claro. Cuando nosotros estamos en duda, cuando nosotros estamos en ansiedad, en una cantidad de estados desequilibrantes, estamos en fuertes batallas internas, y esas batallas nos forjan y nos guían y nos moldean de cierta manera, y cada uno de nosotros tiene una personalidad y una mentalidad y unos prejuicios, es porque así ha sido formado o autoformado a través de una cantidad de experiencias en la vida. En el caso del autor, sufrió este accidente y lo movió, como nos pasa digamos a la mayor parte de los seres humanos. Es difícil no despertar sino a través de ciertos golpes fuertes que nos sacuden, pero es por eso que se dice que el camino hacia el Shambhala espiritual es tan difícil, y es porque es un despertar constante, paso a paso de tu vida, en cada momento, donde tienes que estar vigilante, y esa vigilia es una vigilia del guerrero, es el que está siempre con su espada pendiente, protegiendo, observando y listo para un combate que no es más que contra sí mismo. Exactamente. Aquí hay algo bien interesante, Elkin, y bueno, voy a tomar otra cita
precisamente cuando el autor habla sobre el miedo y la intrepidez dentro de esta filosofía. Y dice, abro comillas, reconocer el miedo no es causa de depresión ni de desánimo, porque poseemos el miedo, tenemos también potencialmente derecho a la vivencia de la intrepidez. La verdadera intrepidez no consiste en reducir el miedo, sino en trascenderlo, cierro comillas. Es cierto lo que tú dices, el verdadero camino del guerrero es tener la oportunidad de vencer el miedo, de acallar muchas veces esa lucha interna que tenemos, que suele ser quizás la primera de las luchas. Es verdaderamente acercarnos a un mundo y a una realidad que tenemos para enfrentarla y con ello poder trascender. ¿Qué opinas, por ejemplo, de esa idea, Elgin? Cuando hablamos de trascendencia, estamos tocando un punto bien álgido, y es que, a ver, primero se debe tener valentía para a dar un paso de esos, y ya lo mencionaste, y esa valentía no es la valentía que conocemos en las películas de enfrentar grandes peligros sin ningún temor. Eso a veces sería calificado más bien como falta de cordura. Sí. Más bien, cuando hablamos de valentía en este contexto, estamos concentrándonos es en el sentido de la sinceridad con nosotros mismos. Es cuando nosotros aceptamos quiénes somos, nos guste o no nos guste. Es cuando aceptamos nuestra historia, que muchas veces es una historia dura, una historia que no queremos, y creo que muchas personas en algún momento de su vida, que sobre todo las que hayan vivido procesos difíciles, digamos cosas muy dolorosas como muertes de personas muy cercanas, enfermedades muy duras, ciclos que todos vivimos difíciles, y que en algún momento pensamos, me gustaría que esto nunca hubiera pasado. El aceptar de que pasó, el aceptar de que son realidades que estamos viviendo o que vivimos en determinados momentos, sí, es ser valientes. Claro. Porque es que en el momento en que un ser humano, y cualquier psicólogo te va a cotejar esta información, cuando un ser humano acepta una realidad que está viviendo, hay un quiebre, hay una ruptura mental y emocional que lo libera. Y ahí es donde se dice que cobramos alas. Claro. Y por eso para Chambala, llegar a Chambala no se puede llegar, digamos, caminando. Se llega volando. Y esas alas se consiguen es cuando nosotros comenzamos a aceptar, a convertirnos realmente en quienes somos. No es en nadie más. Cuando hablamos de trascender, es quitarnos las cáscaras que tenemos a nuestro alrededor para convertirnos en quien somos realmente. No es que vamos a trascender para convertirnos en un maestro espiritual como la imagen que nos da la tradición. No, es trascender todas las limitaciones que tenemos o que nos autoimponemos para finalmente aceptarnos. Pues porque es que ser quien somos realmente en la sociedad actual es muy difícil. Es más, si la mayor, digamos el 90% de las personas fuéramos quienes somos realmente, en la actualidad, digamos que en la tradición normal de lo que es el empleo, nadie podría trabajar porque a todos nos echarían de todas las empresas. Entonces es por eso que se requiere, digamos, tanta valentía y sobre todo sagacidad, porque como te dije hace un momento, no es simplemente yo soy quien soy, como lo hace de pronto muchas veces inocentemente el adolescente, que se libera y es quien es, pero se genera automáticamente una cantidad de conflictos, primero por desconocimiento y segundo porque de pronto no es tan sagaz en algunos casos de determinar cómo puede manejar ciertas situaciones sin necesidad de dejar de ser quien es. Claro, es cierto. Yo me atrevería a apuntar otro elemento dentro de lo que estamos conversando. Y es muy valioso todo lo que nos has venido diciendo a modo de reflexión de cada uno de las citas que estamos extrayendo realmente de la filosofía que este monje Trungpa pues nos deja aquí en Occidente. Y es que él también habla precisamente de sincronizar la mente y el cuerpo. ¿Y por qué? Rápidamente, porque él plantea que es más bien un principio básico de cómo ser un ser humano, ¿sí?
Y cómo usar al unísono nuestras percepciones sensoriales, nuestra mente y nuestro cuerpo, cuando la logramos sincronizar. ¿Sí? Él dice que no es un concepto ni una técnica como tal de autosuperación inventada por alguien, es un principio básico. Es un principio básico, como él lo dice, que nos lleva a ser un ser humano y de cómo usar al unísono nuestras percepciones, nuestra mente y nuestro cuerpo. Mira que cada uno de esos elementos se concatenan, se entrecruzan, ¿verdad? Sí, es que tomando ya herramientas, digamos, un poco más técnicas, por decirlo de alguna manera, cuando hablamos de los tibetanos o de los budistas, ellos practican la meditación. ¿Qué es? Bueno, la meditación no la voy a definir, eso ya tiene muchas definiciones, pero más allá de esa meditación existen algunos puntos, digamos, etapas de la meditación, dentro de los cuales está la contemplación. Claro. ¿Por qué la contemplación? ¿Por qué contemplar un árbol por mucho tiempo, aparte del placer que puede darnos, o a un animal, a un ave? Dice por ahí una historia de Deepak Chopra, no la cito textualmente, se las voy a comentar, entonces abriría comillas. Estando Merlín con Arturo una vez en el bosque, Sí. Merlín le dijo a Arturo: ¿qué piensas de ese pájaro? Había un pájaro que estaba volando y Arturo le dijo: es una bola de pluma sin cerebro que se mueve de un lado a otro. Entonces el pájaro se movía hacia otro lado, hacia cualquier lado, revoloteaba, volvía y se quedaba quieto, pues hacía movimientos sin sentido. Entonces Merlín le dijo: así actuarías tú si confiaras en Dios. Cierro comillas. Es una reflexión bien importante, porque es que cuando observamos realmente cómo se comporta la naturaleza como tal, nosotros no vemos de pronto al león pensando: ¿será que me como la cebra? ¿No me la como? O ¿qué vamos a hacer? No, o sea, ellos... Hay un movimiento natural, hay una danza natural en todo ello. Exacto, ellos fluyen con el planeta mismo, con la naturaleza. ¿Por qué? Y esto es un punto que tenemos que tener muy en cuenta cuando estamos hablando de Shambhala. Es que Shambhala, cuando hablamos de centro intraterreno, es porque es parte y el centro de la Tierra misma. Nosotros no podemos esperar acercarnos a Shambhala alejándonos de la Tierra. O sea, eso de una vez es un error gravísimo, porque el Shambhala, en muchas de estas filosofías, lo toman, como decía John Fernando en programas anteriores y aquí mismo, es el centro de la Tierra. Y el Señor del mundo, por decirlo así, cuando hablamos de los Kumaras, de Sanat Kumara, gobierna o dirige o coordina desde ese lugar. Entonces estamos hablando de que es una unificación de la Tierra con esa espiritualidad. La Tierra, la naturaleza, nuestra propia naturaleza con nuestra propia espiritualidad y la espiritualidad del planeta entero. Por eso hablamos de una unificación, y solo unificándonos podemos ir y comenzar a acercarnos a este centro espiritual. Es cierto, esa unificación parte realmente de un reconocimiento propio, de encontrar en uno cualidades y de saberlas también proyectar, diría yo. Dentro de todo lo que hemos conversado hasta este momento, Elkin, me parece muy interesante cuando hemos hablado de la senda del guerrero desde esta perspectiva, precisamente por el reconocimiento de la valentía como una de las grandes cualidades para poder acceder y para poder conocer realmente desde nosotros mismos esas puertas hacia Shambhala. Hablar de la bondad, por ejemplo, es otra de esas cualidades. Reconocer muchas veces los aspectos de la cobardía. Yo me atrevo a citarte otros dos aspectos. Primero, algo que el autor denomina como el sol del gran este, y dice lo siguiente también como en la introducción del capítulo El despertar del sol del gran este, abro comillas, él dice: el camino del sol del gran este se basa en la visión de que en este mundo hay una fuente natural de resplandor y brillo, que es esa actitud despierta innata en los seres humanos. Tengámoslo ahí pendiente, y es ese resplandor, es esa actitud despierta, sí, como decías tú en un momento, de sobriedad. Sí. Entonces podríamos denominar esa sobriedad hacia la vida como esa práctica realmente de resplandor, de que siempre hay una oportunidad, de que el sol siempre nace,
Y yo diría que esa sobriedad tiene que ver mucho con esa sabiduría básica humana, aprender realmente a estar sobrios. Así como el mismo autor le dedica pues muy extenso a algo que él denomina como el capullo, y dice lo siguiente muy rápido. Abro comillas: el camino de la cobardía consiste en embutirse en un capullo dentro del cual uno perpetúa sus procesos habituales. Mientras siga uno generando siempre los mismos modelos básicos de conducta y de pensamiento, jamás tendrá que dar un salto al aire libre o a un terreno nuevo. Cierro comillas. Es decir, que si nosotros no aprendemos a ver nuestra vida de una forma con sobriedad y no aprendemos a con ello identificar ese cambio que debemos emprender muchas veces a nivel interno frente a lo que la vida misma nos enseña, de no separarnos de la vida misma, no vamos a poder salir realmente nunca de ese capullo, que él lo asocia como a esa cobardía. Si nos desprendemos realmente de ese capullo, si superamos el capullo, vamos a extender las alas precisamente para volar. Algo muy similar a lo que venías mencionando hace unos instantes. Vamos a tener la suficiente sobriedad para enfrentarnos a la vida desde otros ángulos y poder vivir nuevas experiencias que efectivamente nos ayudan a crecer. Yo diría que ese es otro de los aspectos importantes que tenemos por aprender y por poner en práctica para conocer y acercarnos hacia un Shambhala espiritual, y de los cuales comparto con este personaje y con el libro o con la bibliografía, que definitivamente es muy, muy amplia, sobre Shongyam Trungpa. Sí, entonces esta valentía que mencionabas hace unos momentos tiene que ver con la forma como nosotros vemos ese capullo, cómo salimos de ese capullo, cómo nos transformamos de oruga, por decirlo, a mariposa y trascendemos. Y es aquí donde tocamos un punto importante en este proceso de transformación y de acercación al Shambhala. Cuando hablamos de transformarnos, como decíamos hace unos momentos, es ese camino interno donde comienza el camino íntimo del Shambhala, donde finalmente vamos a llegar a través de una contemplación, de una observación sobria, constante, a esa iluminación. Cuando hablamos de iluminación, no es un estado, digamos, al que uno diga, llegué, ya soy iluminado, esto se acabó. No. Eso es parte, digamos, de la tradición, pero en la vida real las cosas no son así. Es como dicen, cuando el monje llega a ser monje, no con eso terminan las tentaciones. Es simplemente un paso más de transformación. Entonces, observar ese capullo y transformarlo es un proceso artístico, pero tenemos que tener mucho cuidado de que no nos vaya a llenar de mitos, no nos vaya a llenar de pronto de tensiones el hecho de buscar como una especie de perfección. No, estamos hablando de reencontrarnos, y el camino de esa perfección es reencontrarnos sinceramente a nosotros mismos, porque cuando comenzamos a ver el capullo como algo malo, como algo que tenemos que dejar y abandonar, entonces nuevamente estamos digamos, rechazando esa naturaleza. Y como decía John Fernando en algún momento, no se trata, digamos, de superar y abandonar una cantidad de egos y problemas que traemos psicológicos y emocionales, sino de comenzar a comprenderlos y transformarlos. Y ese es el arte, la magia de esa transformación, esa alquimia que de cierta manera efectuamos sobre nosotros mismos, y es para comenzar a convertirnos no en algo más, sino en lo que realmente somos, y acercarnos más a nosotros mismos. Para acercarnos a Shambhala, veámoslo de esta manera: entre más cerca estemos de nosotros mismos, de nuestro real ser, de nuestra verdadera esencia, más cerca vamos a estar de Shambhala. De Shambhala, realmente estoy de acuerdo, y yo diría que es uno de los aspectos que van concluyendo realmente como esta serie de charlas que le hemos dedicado a este tema. Déjame, yo te hago otra cita, Elkin, perdón, que tiene que ver mucho como con esta conclusión a la cual llegas, ya pues que para vos es nuevo trabajar este autor,
pero que dentro de muchos de los conceptos que hemos venido trabajando en muchos otros temas, vamos llegando como a la misma esencia. En el libro también podemos encontrar lo siguiente, y abro comillas: hay quienes piensan que este reino existe aún, oculto en algún lugar de la tierra, en tanto que otros consideran que el reino es una metáfora o creen incluso que en algún momento se elevó a los cielos. Pero de acuerdo con la forma en que hemos venido presentando las enseñanzas de Shambhala, digámoslo así como ellos han enfocado las enseñanzas desde mucho tiempo atrás, la fuente de tales enseñanzas, o podríamos decir, el reino de Shambhala como tal, no es ningún misterioso dominio celestial, es el ámbito del espejo cósmico, el reino primordial que está siempre al alcance de los seres humanos, si estos se reflejan y dejan ensanchar su mente. Mira qué tan interesante, o sea, realmente el acceso hacia Shambhala es sencillo. Lo que pasa es que nosotros con nuestra propia cotidianidad, con nuestros esquemas mentales, con nuestros esquemas emocionales, intelectuales, muchas veces vamos generando ciertos velos que no nos permiten reconocer ese aspecto espiritual de Shambhala. Un aspecto que a la hora de la verdad termina siendo sencillo, que termina siendo natural, que termina llevándonos por reconocer realmente desde muchos aspectos externos, sin alejarnos del mundo, lo que verdaderamente podríamos encontrar en nosotros mismos, y que eso es el aspecto que vamos a mencionar como algo íntimo. Las enseñanzas espirituales de Shambhala, y por eso hemos tomado a este autor, que yo diría es uno de los que han enseñado una visión totalmente diferente en Occidente sobre este reino mítico, sobre esta ciudad santa, toma aspectos exteriores, no alejarnos de nuestra vida, aprender a visualizar nuestra vida, aprender a darnos cuenta realmente cómo somos, cuál es nuestra relación con el entorno, si verdaderamente somos personas que estamos atentos o no, si verdaderamente somos personas que desarrollamos un camino de guerrero, de la valentía para enfrentarnos. No está anulando nuestro mundo, no está anulando el mundo que es real, sino que a través de ese mundo real podemos alcanzar ese concepto, lo diría yo entre comillas, de iluminación, precisamente para abrir nuestra mente, para ser conscientes, para encontrar esa sabiduría y poder trascender a ese concepto de Shambhala. Pero cuando hablamos de un Shambhala íntimo, ya tendríamos que concatenarlo con ese Shambhala bajo la experiencia personal, ese Shambhala que está dentro de cada uno de nosotros, ese Shambhala que realmente está dispuesto a ser descubierto para poder adentrarnos. Y me parece que el último comentario que hace Selkin es una muy buena introducción precisamente para hablar de ese Shambhala íntimo. Sí, por supuesto, Jonfer. Y ahora que hablamos de ese camino hacia nuestro interior, ahora que tocamos esa parte que a veces es tan difícil y tan fácil, quería de pronto, para las personas que piensan, bueno, pero es que ustedes dicen que es fácil, pero es difícil, y además hay muchos placeres del mundo, muchas cosas que yo no puedo abandonar. Entonces, como decías hace un momento, no es abandonar nuestra vida, como decimos de cierta manera, entre comillas, del mundo, porque en el mundo estamos, sino que es la manera de verlo. Cuando hablamos de sobriedad, tal vez no sea muy claro, y frente a eso quiero de pronto recordar aquí un proverbio zen, donde cuenta una historia, es una historia zen, de un campesino que está caminando y de pronto sale un tigre y comienza a perseguirlo. Él se asusta mucho y corre como puede, y cuando se ve al borde de un precipicio se resbala y se cae, y el tigre pues no alcanza a cogerlo, pero él se cae al precipicio y se alcanza a colgar de una ramita. Y en ese momento, cuando sacude la rama, salen unos ratoncitos que despierta y comienzan a comerse la rama para que se parta. Él, ya viéndose en esa situación, ve que a un ladito de la rama hay unas frutas, y lo que hace es coger la fruta y probarla, y dice que nunca había comido una fruta tan deliciosa en su vida. Entonces,
¿Por qué? Porque en ese momento está en un estado de sobriedad. La misma fruta, los mismos placeres, por decirlo mundanos, que en algún momento gozó, comer fruta, carne o dormir o muchas otras cosas, nunca lo disfrutó tanto como cuando estuvo sobrio, despierto realmente, ubicado en donde tenía que estar ubicado. En este caso, colgando de la rama a punto de morir, y solo en ese momento supo saborear la vida en su verdadera esencia. Entonces es una reflexión para que tomemos al momento de comenzar este camino de espiritualidad. A veces puede parecernos muy difícil, pero realmente la recompensa es maravillosa, y no es una recompensa como de pronto pueden decir algunas tradiciones al futuro, es una recompensa inmediata. Si sos sobrio ahora mismo recibes la recompensa. Claro, ese es, me parece que es una clave supremamente importante lo que mencionas de la sobriedad. Hasta ahora hemos hablado entonces de muchos aspectos sobre el Shambhala espiritual. Hay otros autores, por ejemplo Jeremy Howard, igualmente es uno de esos pupilos de Trungpa, y es un personaje que también le ha dedicado tiempo a hablar un poco sobre la senda del guerrero y el viaje sagrado hacia la liberación. No se busca, obviamente, como lo vemos en esta literatura, el anular el mundo, y más aún con lo que menciona Selkin y el caso que tomas de esa historia dentro de la tradición Zen. Pero toquemos rápido, para que quede realmente dentro de la mesa, el tema del Shambhala íntimo. Así como vemos que en el aspecto espiritual, el Shambhala espiritual no va a anular el medio, el exterior, los sentidos, la sobriedad, el camino del guerrero y de la valentía. Yo diría que hay algunos aspectos a tener en cuenta en ese Shambhala íntimo que nos ayudarían igualmente más adelante en el programa, al finalizar, a contestar algunos aspectos. Por ejemplo, yo diría que el Shambhala íntimo tiene que ver mucho con ese estado de conciencia, igual, de sobriedad, pero de una conciencia interna para poder autoobservarnos. Yo diría que ese Shambhala íntimo también tiene que ver mucho con la creatividad como un medio de acceso al mundo interior. Vamos a escarbar sobre nuestro mundo interior, vamos a reconocer nuestro mundo interior, y vamos a ver que en la medida en que escarbamos nuestro mundo interior, vamos a reconocer cómo nuestras partículas, nuestra esencia, está en función con la conciencia de nuestro propio planeta, con la conciencia de ese Shambhala externo o espiritual. El Shambhala interno o íntimo tiene que ver mucho con lo que realmente soy para poder entregar. Sí, ahora que mencionabas esta parte de comenzar, pues digamos, a equilibrar equilibrar nuestros mundos, estamos hablando nuevamente de lo que es el yin yang. Claro. Esa parte femenina, masculina, equilibrar un poquito de pronto nuestros hemisferios, nuestra parte emocional, mental. Y muy importante que tengamos en cuenta, y es que cuando nosotros miramos a Shambhala como algo lejano, él se aleja de nosotros. ¿Por qué? Porque es que realmente, si lo pensamos así a modo simple y mental, para llegar a Shambhala existen, por decirlo, 4, no sé, va a categorizar así a la ligera 4 caminos. Sí. Entonces, digamos, el físico, entonces vamos a volvernos exploradores y físicamente vamos a buscar un Shambhala. Eso creo que para el 90% de las personas es muy difícil hacerlo. Otro camino mágico, comenzar a hacer rituales, seguir una cantidad de pasos de pronto hasta místicos, mágicos, muy interesantes, pero que no a todos se nos da bien. Entonces sería otro camino que de pronto no puede ser fácil. Claro. Cuando hablamos nuevamente del Shambhala místico, bueno, estamos hablando de un Shambhala espiritual y muy bonito y maravilloso, todo lo que es la espiritualidad, Dios, acercarnos a todos estos lugares maravillosos. Pero ¿cómo? Siempre está el cómo, y nuestra mente siempre nos limita. Pero cuando hablamos del Shambhala íntimo, nos damos cuenta de que la herramienta está aquí, y de que realmente, de todos esos caminos, el camino más cercano, más simple, más fácil para todos nosotros es, a través de nuestro interior, abrir todas las puertas que deseemos abrir, sean mágicas, físicas o las que necesitemos.
Tienes toda la razón frente a un siguiente aspecto. Yo me atrevería a decir, Elkin, para complementar lo que mencionas, es que con el reconocimiento de ese Shambhala íntimo en nosotros mismos, se va creando la afinidad. Ajá, exactamente, y con eso de pronto eh, comenzaríamos, bueno, aunque hace rato ya venimos hablando pues muy bien, digamos, de los pasos y de todas las herramientas que podemos tener a la mano para acercarnos a Chambala. Yo quería responderle de pronto al comentario que dejó un corresponsal, Luis Arroyave. Y muchas Claro. gracias, Luis, por comentar. Te agradecemos mucho, es muy importante para nosotros el apoyo de ustedes y sus comentarios. Ujú. Eh, Luis nos preguntaba, bueno, ¿cómo me puedo acercar a Chambala? Entonces, pues durante todo el programa hemos estado dando como, digamos, una cantidad de claves De tips. que sí, que nos dan autores, personas que han estado en esta búsqueda durante mucho tiempo y que nos aportan de una u otra manera. Y te quería complementar con de pronto un proverbio zen nuevamente, donde le preguntaban a un maestro, bueno, ¿y cómo alcanzo la iluminación? Y él decía, simplemente cuando comas, come, cuando bebas, bebe, y cuando duermas, duerme. Y es eso, es simplemente despertar en nuestra vida, como dijimos, unificarla, enfocarnos y seguir nuestro camino. Y por sí solo Él se irá abriendo y nos iremos acercando al Chambala. ¿Cómo? A través de esa afinidad. Obviamente tiene que haber un sentido, digamos, una intención, que la intención es la que mueve al mundo, a los seres humanos, a los seres vivos. Sí, claro. Entonces, esa intención es esa afinación, como decía John Fernando, cuando nosotros comenzamos a tener una intención hacia algo, en este caso hacia Chambala, el solo hecho de tener la intención hace que nos afinemos hacia ese lugar, de que todo el universo conspire para que nos acerquemos a ese lugar. De nosotros depende de que no batallemos con nosotros mismos o con el universo para no acercarnos por nuestros propios prejuicios, porque no es lo que esperábamos, porque no funciona como esperábamos que funcionara, perdón, o que no nos acerca como esperábamos que fuera nuestro camino, pero de una u otra manera nos lleva a donde nos tiene que llevar, a donde queremos llevar. Incluso yo me atrevería a complementar algo que dices, Elkin, y sí, yo diría que uno de esos primeros aspectos, estoy muy de acuerdo, es el crear esa afinidad desde nosotros mismos. Ya hemos visto algunas herramientas, pero también es muy importante que se tenga en cuenta ese sentido del servicio. Yo diría que hay herramientas que nos dan, por ejemplo, esas visiones espirituales sobre Shambhala, en donde obviamente nosotros vamos a buscar ayudar, pero para encontrar ese servicio debemos encontrar a nosotros mismos. Hay dos aspectos que son importantes a tener en cuenta en nuestra cotidianidad a la hora de ir generando también esa afinidad con Shambhala, y es tener ese sentido de servicio, y yo me atrevería a decirlo desde dos aspectos muy humildemente, y pienso que a mí me ha servido como para interiorizar, y es tener en cuenta las dos siguientes claves, y es la clave de la observancia constante, la autoobservación, pero no a partir de un daño ni a partir de una crítica que solamente esté constantemente deteriorando o haciéndome mover de una forma muchas veces inarmónica en nuestra cotidianidad. No es la autoobservancia, es darnos cuenta de que en nuestra vida debemos observarnos, y eso me atrevería a decir que es una de las iniciaciones espirituales muy valiosas, al igual que acercarnos a esa ley del espejo, de ver en los ojos de los demás lo que verdaderamente yo vivo cotidianamente. De esa forma podemos ir acercándonos un poco a ese sentido de servir, de querer ayudar, y con ello poder, ¿por qué no?, generar cada vez más ese sentido de afinidad para con Shambhala. Hay algo muy curioso dentro de esas experiencias místicas que hemos tenido la oportunidad de hablar en programas pasados, y es que hay una frase que dice, que está muy asociada con estos términos: cuando los oídos están preparados, llegan los labios del maestro que van a llenarlos de sabiduría. Realmente cuando uno genera esa afinidad, como dice Selkin, y cuando uno trabaja realmente en uno mismo, desde el silencio y desde las cosas sencillas sin anular el entorno, va a llegar realmente ese maestro
que nos va a dar esa sabiduría y que a través de nosotros mismos y de nuestra capacidad va a tener la oportunidad de trascender y de darnos la fortaleza desde lo más pequeño de acceder a esas realidades sutiles. Por supuesto. Y ahora que toca la parte del maestro y retomando la idea anterior de la afinación, cuando nosotros nos afinamos hacia Shambhala, hay que tener en cuenta que comenzamos a acercarnos, pero comienza un camino que nosotros desconocemos. Y ese maestro no necesariamente es quien creemos o quien queremos que sea. Nuestros maestros son las personas más inesperadas y las situaciones que menos nos gustan. Sí, es verdad. Y es muy, muy chistoso porque cuando comienzan a aparecer, nosotros muchas veces los rechazamos. Y es tan sabia la naturaleza que entre más intensos sean nuestros deseos, con más fuerza nos pone estas situaciones y estas personas alrededor de nosotros, digamos, dándonos herramientas y digamos, dándonos fuerza, como decías ahora, en nuestro oído, en nuestro corazón para seguir adelante. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos a acercarnos a Shambhala íntimo, real, espiritual, a cualquiera de estos, comenzamos a percibir mucha luz en nuestra vida. Esa luz la percibimos inconscientemente, porque esa conciencia, como decía John Fernando ahora, se va consiguiendo gradualmente. Al principio podemos tener pequeños lapsus de despertar y volver a dormir, volver a entrar en ese capullo. Y ya reconocemos ese capullo cada vez con más facilidad. Cada vez que lo vemos, nos parece más feo. ¿Por qué? Porque tenemos más luz en nuestros ojos. Pero el hecho de que tengamos más luz no significa que estemos más iluminados o más cerca de Shambhala, porque así de simple como podemos estar cerca, podemos estar lejos. ¿En qué sentido? En que podemos ver muchas cosas que antes no podíamos ver y que de pronto ahora nos parecen más feas. Pero de ese mismo modo, tenemos que tener la sutileza, como decía John Fernando ahora, de la autoobservación, no solo de nuestra cotidianidad, sino de la parte invisible de nosotros y la más difícil de percibir, y son nuestras emociones y nuestros propios pensamientos. Entonces es ahí donde vemos, por ejemplo, el primer prejuicio. Estamos juzgando de feo ese capullo que antes nos parecía bonito y que somos nosotros mismos, o que son las propias personas que nos rodean. Entonces de este modo volvemos y nos alejamos nuevamente como de ese volar, de esa libertad espiritual, porque estamos cambiando a un amo que era antes una comodidad por un amo que es ahora el poder juzgar lo que antes nos gustaba. Entonces es delicado, como decíamos al principio del programa, es un filo de una navaja constante donde nos lleva a aventuras maravillosas y otras no tan maravillosas, pero nos mueve, nos hace sentir vivos, nos da el gusto por la vida. Y frente a lo que es ese despertar paulatino, como decías ahora, y es encontrarse con esos maestros, esas iniciaciones, como lo mencionamos en algún momento, místicas, se van dando paulatinamente, y es muy bueno, y eso se lo recomiendo a todos los oyentes, comiencen a observar cuáles han sido las iniciaciones que ustedes han tenido. Claro. Iniciaciones como madre, iniciaciones como padres, hijos, trabajadores, como personas solas, como hombres que enseñan o que escuchan, o como personas muy activas, o que por el contrario ahora son totalmente pasivas porque tuvieron un accidente y físicamente de pronto les es difícil digamos moverse. Entonces estas iniciaciones lo que nos hacen es enseñarnos, nos dan pasos para acercarnos a nosotros mismos y aprender de ellas y aprender a reconocerlas. Es parte de este caminar mágico hacia lo que es el Shambhala. Yo diría que reconocer esas iniciaciones, como lo menciona Selkin, nos lleva precisamente a, en la cotidianidad, ver que la verdadera iniciación es la vida misma, a tomar elementos que parten de ese Shambhala espiritual para reconocer aspectos de ese Shambhala íntimo. Yo creo que es un ejercicio muy interesante y lo apoyo totalmente. Sería muy genial que las personas que escuchen este programa puedan pensar a modo de iniciaciones
cómo han vivido su vida y qué eventos de su vida han marcado ese camino y qué les ha enseñado en ese camino. Es difícil muchas veces porque definitivamente la autoobservancia o estar en ese camino de la observancia continua es algo muy complejo, pero a la hora de la verdad termina siendo muy sencillo. Y hay cosas que se pueden recuperar y tomar desde allí precisamente para acercarnos a ese tema de Shambhala ya como un estado de conciencia, como un estado de vigilia que nos enseña a ser realmente lo que somos, seres que experimentamos y seres que verdaderamente podemos hacer que este mundo y este lugar donde vivimos sea mucho mejor, porque al fin y al cabo casi que este mundo es nuestro hogar prácticamente, es Shambhala mismo. Sí, nuestro mundo, nuestro cuerpo, nuestro ser. Y frente a lo que decías anteriormente, efectivamente es ese paso que vamos a ir dando para acercarnos y reconocer estos momentos. Y para eso quiero hablar de unos pasos. Entonces voy a hablar dentro de comillas nuevamente de unos pasos para acercarse a Shambhala. Ay, vamos a dar la clave. No es que sea una clave mágica, simplemente es un retomar de lo que hemos estado hablando durante todo el programa. Claro. Ustedes van a ver en muchos autores, en muchas personas, nuevamente les recuerdo, una serie de pasos para acercarse a ese castillo. Como les decía en algún momento, es un castillo, es un lugar, y como cuando entras a una casa, primero tocas la puerta antes de entrar, pides el permiso, y si no pides permiso, entonces ya sabes que de pronto no te van a dar muy bien la bienvenida. Entonces ocurre lo mismo cuando hablamos de estas iniciaciones y de este acercamiento a lo que es nuestro Shambhala íntimo. Unos pasos para despertar. Estos pasos hay que tener en cuenta que no son lineales. Lo único lineal en nuestro mundo es nuestra mente, por eso todo lo pensamos 1, 2, 3. Pero en el universo no todo funciona linealmente, y más cuando hablamos de estos lugares y estas entidades físicas sutiles. Entonces, cuando hablamos de pasos, yo creo que uno de ellos es simplemente escuchar no con los oídos, aprender a escuchar, a prestar atención, prestar atención a nuestro entorno, a nosotros mismos. Ese pequeño paso de por sí nos va a cambiar la vida para muchas cosas, algo tan simple como simplemente prestar atención, a callar un poquito la mente. Otra cosa, observar el entorno, cómo reacciona frente a nosotros, es decir, por qué vimos un accidente, por qué se acerca una persona y de repente nos dice algo, porque me encuentro con el compañero de la escuela cuando cruzo una calle. Aprender a analizar el por qué ocurren esas cosas, qué me quiere decir esa parte espiritual a mí, ese camino, ese Dios en el que yo crea, esa vida misma que me está comunicando. Ver los ciclos en tiempo. Cuando hablamos en tiempo me refiero a que, mi compañero John Fernando les decía, vamos a analizar qué iniciaciones hemos tenido en la vida, y una muy buena forma de reconocerlas es ver nuestros ciclos temporales. Cada 3 años, cada 8 años, cada 15 años, cada 5 años, ¿qué me ha ocurrido en la vida? ¿Qué quiebres he tenido? ¿Qué transformación he tenido después de esos quiebres? ¿Hacia dónde me llevan? ¿Cómo afectó a las personas que me rodean? ¿Qué transformó en ellos? Es ser un poco críticos. Segundo, tercero, cuarto, fluir con la naturaleza, fluir con nosotros mismos. Realmente en este punto la sinceridad, como mencionamos al principio del programa, es importante. Es cuando una persona, por ejemplo, nos dice hagamos algo, vámonos para cine, pero de alguna manera en mi interior no quiero ir a ese cine, sino que de pronto quiero hacer otra actividad, o no quiero hacer ninguna actividad, o solo quiero meditar o leer un libro. Esa sinceridad y comprender que existen ciertos compromisos sociales que se pueden manejar nos va a acercar mucho, porque nos va a llevar
a ser sinceros con nosotros mismos y más aún con las personas que nos rodean. Porque cuando a mí mi amigo John Fernando me dice, vámonos para un teatro, yo no quiero ir y le digo vamos, estoy siendo falso tanto conmigo como con él. Y ese pequeño engaño, aunque ni él lo vea y seguramente yo tampoco lo vea, me está haciendo infeliz de cierta manera. Y siempre que estamos siendo infelices es porque no estamos siguiendo o no estamos fluyendo realmente con lo que somos naturalmente. John Fernando, tú, yo sé que quieres aportar aquí en esto muchos consejos, entonces dale adelante. No, por el momento, Elkin, la verdad estoy muy de acuerdo con lo que has planteado, con este camino. Sé que muchas personas cuando escuchan estos programas pues quisieran también tener una fórmula de llegar hacia Shambhala. Yo me atrevería a complementarte con esos puntos que estás dando, que debemos también ser muy claros frente a la sencillez. La sencillez es uno de los elementos que nos ayudan muchas veces a reconocer en nosotros mismos la humildad. Yo diría que en un camino espiritual, y más aún cuando se trabaja ese aspecto íntimo, es muy valioso el crecer en cualidades, en crecer en virtudes, en estar atento sobre las virtudes, porque en la medida en que uno va perfeccionando su camino, en esta que es la mayor iniciación espiritual, que es la vida misma, vamos a ir ganando una cantidad de cosas sin saberlo. En la medida en que vamos creciendo y siendo atentos, ojo, sin necesidad de creer de que vamos a ser perfectos, porque hay un elemento que está muy asociado a Shambhala. Cuando tienes un sentido de servir, Shambhala no va a buscar a seres perfectos, va a buscar a seres dispuestos completamente, precisamente con el ánimo de generar esa afinidad. Y al mirar la sencillez, cuando tú mencionas la contemplación, cuando mencionas la atención, si tenemos en cuenta la sencillez y tenemos en cuenta la humildad en nuestras vidas, y nos damos cuenta que obviamente en cada momento se nos prueba la humildad cuando salimos y cuando estamos en contacto con los demás, vamos a enfrentar realmente esa realidad de generar cada vez más una afinidad con Shambhala, porque termina siendo una realidad. Yo quisiera, y es una reflexión que la hago muy a modo personal, y en relación a todo lo que hemos venido conversando en estos programas, y tú mismo lo dijiste hace poco, Shambhala está en nosotros, y si crecemos en esas virtudes vamos a abrir las puertas a las cuales debemos estar atentos cuando vemos que empezamos a ser o a tener más conciencia en esos mundos sutiles, ya que a través de que nuestra vida consciente nos trae mensajes, símbolos que hacen de nuestra existencia, independientemente de que si vengan experiencias duras o no, una vida dulce y una vida donde decimos plenamente, he cumplido, he hecho. Por supuesto, John Fernando, es que un tipcito extra que quiero agregar ahí frente a lo que acabas de mencionar es prestar atención a los sueños, a nuestros sueños. Claro. Cuando nosotros dormimos, eso lo vamos a ver más adelante, tenemos acceso a muchas puertas y como dijiste anteriormente, independientemente de cuántos tips ustedes busquen, hubo algo que el autor nos dio como una herramienta, una llave maestra que nos dio al principio del programa, y es que todos venimos con esa búsqueda y esa fuerza y esa llave latente, y no está, como dijimos anteriormente, en nuestro ADN, en nuestra nacionalidad, ni en el tiempo que llevemos practicando artes místicas, simplemente está en nosotros, es eterno, inmortal como nuestro espíritu, y está ahí. Entonces simplemente, como acaba de mencionar nuestro compañero John Fernando, basta con buscar en nuestro interior. Cuando no encuentren tips, cuando no sepan qué hacer, busquen adentro, escuchen, y automáticamente van a encontrar respuestas, y esas respuestas van a ser esa clave para acercarse a Shambhala. Y cuando no sepan, no puedan entenderlas en su vida, en la cotidianidad, pongan atención a los sueños y ahí les van a dar esas respuestas. Y un tipcito, no es un tip, es digamos unas palabras que les doy, les comparto a todas las personas que nos escuchan, a Luis Arroyave, a todos,
cuando ustedes decidan buscar a Shambhala, sinceramente, ténganlo por seguro que lo van a encontrar y se van a acercar a él. Eso no tiene duda. Y no estoy hablando de 10 años o en otra vida. Ahora, cuando lo hagan. Es verdad, es muy valioso lo que dices, Eric. Pues sí, queridos amigos, el tema de Shambhala es un tema extenso. Hemos profundizado mucho en esta primera temporada para nuestro canal. Es un tema que nos apasiona, nos ha gustado profundizar mucho, pues porque realmente hay mucho por tocar y de qué hablar. Pero estos programas nos llevan realmente a sacar varias conclusiones y nos llevan a que las personas que escuchen estos programas también saquen sus propias conclusiones, saquen lo que verdaderamente corresponda por afinidad, corresponda por todo aquello que hemos hablado, tómenlo para sus propias vidas y el resto pues sencillamente déjenlo pasar como pasa el agua en un río, en una quebrada. Nos hemos sentido muy contentos con ustedes. Obviamente es un espacio que lo hacemos para el debate. Hay elementos que encontramos en común a medida que vamos conversando y hay otros elementos que quizás no sean de tanto común. Habrán personas que obviamente pues tengan algo por decir y por aportar frente al tema de Shambhala. Igual lo pueden hacer a través de los comentarios. Esperemos que estos debates lleguen igualmente a muchas personas. Hemos venido creciendo con el paso de los días y vamos a seguir actualizando nuestro canal, colocando más conversatorios, hablando de muchos otros autores, hablando de muchos otros temas para crecer. Realmente eso es lo importante. No sé, querido amigo, si hay algo más que quieras decir sobre el tema. No, solo agradecerte a ti, yo, Fernando, por compartir conmigo en este espacio, a las personas que nos escuchan, por compartir, por seguir juntos. De pronto un caminar que a veces nos lleva a unos caminos en los que nos podemos sentir muy solos. Este espacio nos ayuda a compartir, nos ayuda a que pongamos puntos en común, como mencionaste hace un momento. Entonces, muchas gracias. Elkin, también muchas gracias a ti por estar aquí esta noche que ha sido una noche pues especial. Pienso que hemos cerrado de una forma muy concreta esta temática y queremos invitar entonces una vez más a nuestros oyentes para que se acerquen a nuestro canal y dejen sus comentarios. Queremos entonces dejarlos. Esto es Ascensión Azul y que tengan una feliz noche. Feliz noche.